Bueno, ahora sí. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, gracias por haberse sumado a este webinar, a todos los invitados. La verdad que para nosotros es un placer cada vez que podemos tener la oportunidad de difundir estos instrumentos que en nuestro país no son tan conocidos y la verdad que son de un agregado de valor inmenso a la hora de cubrir riesgo-precio y, bueno, y armar estrategias tanto financieras como comerciales. Quiero agradecerle también a la gente de Matba Rofex por habernos dado esta oportunidad para armar este evento. Sinceramente, estamos muy complacidos por poder hacer esto en conjunto y sabemos que les va a servir un montón a todos los invitados para sumar a aquel que no use ya estas herramientas o refrescar, digamos, cuál es la utilidad a la hora de justamente tratar de llevar el riesgo, digamos, contenido con un instrumento financiero. Gracias, Fede Cavarossi, por estar presente y por la charla que vas a dar. Le comento a los invitados que, digamos, este tipo de acciones tienen que ver justamente con dos cosas: con primero difundir el mercado de capitales y los mercados de futuros, y segundo, con ver la aplicación en casos prácticos, digamos, de estas herramientas, por los cuales les comento un poco la dinámica del evento. Nosotros Fede ahora va a dar su exposición, y en la parte de chat ustedes van a poder ir haciendo preguntas que las vamos a contestar sobre el final. ¿Bien? Así que bueno, sin más preámbulos, Fede, te dejo para que empieces a dar tu disertación y te escuchamos atentamente. Gracias, Walter. Gracias, Cristian. Bueno, para mí es un placer también compartir con ustedes una charla, como bien vos decís, ¿no? De divulgación, explicación de los instrumentos, bueno, muy importante para la administración del riesgo-precio en el sector agropecuario. Bueno, Walter anticipó qué es lo que vamos a hablar un poco de cómo administrar estos riesgos-precios. La realidad es que cuando nosotros hablamos de riesgo en el sector agropecuario, yo siempre lo que hablo es de un tipo de matriz de riesgo, ¿no? De cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos en empresas del sector agropecuario. Básicamente hay 4 bien detectables. Uno es el riesgo climático, ¿no? Bueno, el riesgo, por supuesto, que todo el mundo lo debe conocer, el riesgo de la pérdida de valor por causa de eventos naturales. Por supuesto que los riesgos climáticos se pueden minimizar esta pérdida de valor, y cómo se minimizan generalmente utilizando los seguros que conocemos como seguros multirriesgo, ¿no? Que, bueno, que minimizamos la pérdida económica ante el evento climático. Por otro lado, los riesgos económicos financieros a los que está expuesto cualquier empresa, ¿no? Bueno, estos riesgos económicos financieros, ya sean riesgos macroeconómicos o diferentes tipos de riesgos financieros, los vamos a minimizar siempre utilizando todas las herramientas que brinda el mercado de capitales, ¿no? Para minimizar estos riesgos que les pueden proveer acá los amigos de Nassini. Por otro lado están los riesgos patrimoniales, que son los riesgos de la pérdida de valor del patrimonio, ya sea el robo, el choque de la camioneta, el tractor, etc. Por supuesto que estos riesgos patrimoniales los vamos a minimizar utilizando los seguros patrimoniales, ¿no? Como para poder proteger nuestro capital. Pero tenemos un cuarto riesgo, que es el riesgo precio, y este es el motivo de la charla, ¿no? Cómo administrar, o cómo, para decirlo de una mejor forma, cómo minimizar el impacto del riesgo precio. Básicamente el riesgo precio es la exposición a los movimientos de precios, en este caso de los productos que estamos produciendo y en muchos casos exportando, ¿no? Bueno, este gráfico, nosotros en este momento, para no hacer tan extensiva la charla, vamos a mostrar el gráfico de comportamiento de lo que sucedió con el precio de la soja. Este es el precio de la soja spot o disponible, ¿no? A partir de enero del 2020, ¿no? Hasta más o menos hasta la actualidad. Bueno, la realidad que nosotros acá lo que queremos hacer es mostrar el movimiento del precio de la soja. Por supuesto que el trigo y maíz también está expuesto a esta volatilidad de precios. Bueno, fíjense lo que ha sucedido con el precio de la soja. Aproximadamente a mediados de mayo del 2020, la soja cotizaba alrededor de 217, 218 dólares la tonelada. Para diciembre el precio llegó a 360 dólares la tonelada, y por supuesto que hemos visto situaciones de volatilidad, ¿no? Incremento de precio, disminución de precio en todo este periodo de tiempo bajo análisis, y por supuesto que esta volatilidad de precios lo que nos expone a todos los participantes de la cadena es a que algunos podamos tener
por el movimiento de precios podamos vernos perjudicados, por supuesto que otros se pueden ver beneficiados. El tema es cómo hacer para minimizar esta volatilidad de precios que se da por distintos tipos de factores, a saber, ¿no? Y que después por ahí vamos a ir charlando un poco más en profundidad, pero básicamente lo que buscamos con este tipo de herramientas es minimizar el impacto de la pérdida por el movimiento de precios, ¿no? Pensemos que los commodities de origen agropecuario tienen la particularidad que son productos de oferta estacional y de demanda constante. Como consecuencia de esa oferta estacional y esa demanda constante los hace volátiles. Entonces, esta consecuencia de volatilidad lo que puede traer es pérdidas para algunos participantes y por supuesto el beneficio para otros. Pero bueno, la realidad es que nosotros lo que buscamos es intentar utilizar el instrumento para minimizar la probable pérdida en el precio. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de los precios? Muy general para entenderlo, muchos lo deben conocer, pero hablemos un poco de fundamentos de precios. Bueno, por un lado tenemos los factores de la demanda. Por supuesto que el incremento de los ingresos per cápita es un factor de demanda importantísimo, crecimiento de la población y urbanización. Bueno, todo esto lo que hace es que exista una mayor demanda en productos de origen agropecuario, como consecuencia puede haber una presión en los precios, ¿no? Por supuesto que los cambios en la alimentación es otro factor de demanda. Acá el ejemplo siempre lo vemos lo que sucedió con China en los últimos 15 años, ¿no? China empezó a demandar mucha soja al mundo por motivos del cambio de la alimentación de la población. La población china empezó a alimentarse con carne de cerdo. Como consecuencia, se empezaron a demandar commodities de origen agropecuario. Básicamente se empezó a demandar soja para poder alimentar a los cerdos y por el cambio de alimentación. Entonces, básicamente hubo un incremento de la demanda por este tipo de cambio de alimentación, ¿no? Por supuesto que el surgimiento de los biocombustibles hace que también se incremente la demanda para el desarrollo de los mismos, se incremente la demanda de estos tipos de productos, y la perspectiva del crecimiento mundial, por supuesto que también es un factor de demanda, porque bueno, hace presión en la demanda de productos para alimentar, ¿no? Otro fundamento de los precios, los factores de la oferta. Bueno, por supuesto que en los factores de la oferta tenemos países productores y tierras disponibles, el incremento o la disminución de las tierras disponibles y de los países que producen, ¿no? Los costos de producción y los costos de transporte también es un factor muy importante de la oferta. La mejora tecnológica, ni hablar, o sea, toda tecnología que se incorpora en pos de la producción hace de que la oferta pueda incrementarse. El clima, pensemos que estamos hablando de industrias a cielo abierto, ¿no? Como consecuencia, el clima es un factor importantísimo a la hora de hablar de oferta, y por supuesto que los stocks disponibles por parte de los países productores, el incremento o la disminución de estos stocks disponibles, también juegan un papel preponderante en el factor de la oferta. Por otro lado, si los miramos a los commodities como activos financieros, ya pensando en la Fed y las tasas de interés, ¿no? Todos los tipos de interés determinados por la Fed y los mercados de futuros agrícolas son fundamentos muy fuertes en el fundamento de los precios de los commodities de origen agropecuario, y por supuesto que la política monetaria y el debilitamiento del dólar en el mundo fue un papel preponderante, porque muchas veces ante los incrementos de los precios de los commodities agropecuarios, muchas veces suceden que el incremento del precio del commodity viene dado por un debilitamiento de la moneda en el mundo, ¿no? O sea, una política monetaria expansiva que hace que el dólar en el mundo se deprecie y como consecuencia se ve representado en el incremento de los commodities de origen agropecuario. La importancia de hacer research, ¿no? Para el análisis de los precios, del comportamiento de precios. Bueno, básicamente leer mucho análisis fundamental, ¿no? El análisis fundamental, básicamente, bueno, es un análisis piramidal del comportamiento de la oferta y la demanda en el mundo, países productores, stocks disponibles, demanda. Bueno, análisis fundamental en redes sociales, hay muchos analistas fundamentales muy buenos que ponen todos los fundamentos. De hecho, las bolsas, como la Bolsa de Comercio de Rosario, como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, suelen subir a sus plataformas muchos análisis fundamental. Por supuesto, el análisis técnico también es un complemento importantísimo para el análisis fundamental, para ver desde el punto de vista de gráficos cómo es el comportamiento de precios. Bueno, y los informes climáticos totalmente muy importantes ante el análisis, ¿no? del comportamiento de precios, que también son informes
que ponen a disposición las bolsas de comercio de Rosario o la bolsa de cereales de Buenos Aires. ¿Cuáles son las modalidades típicas? Y esto muchos de los presentes van a pensar que, bueno, que son instrumentos que generalmente utilizan para minimizar el impacto del movimiento de precios. Bueno, ¿cuáles son los típicos instrumentos que se utilizan en la cadena agropecuaria para minimizar este impacto de precios? Bueno, uno es un contrato forward. Bueno, el contrato forward es un contrato derivado, ¿no? Tanto como los contratos futuros, como las opciones y los swaps, son contratos que se denominan contratos derivados. ¿Por qué se denominan derivados? Porque los derechos y obligaciones que emergen de este tipo de contratos derivan del comportamiento de un activo subyacente, en este caso del ejemplo del comportamiento del precio de la zona. Entonces, básicamente, un contrato forward es un contrato bilateral, donde las partes se ponen de acuerdo en un determinado momento la entrega de la mercadería, y como consecuencia también se ponen de acuerdo en fijar en el precio, ¿no?, de esa mercadería que van a entregar en una fecha futuro determinada. Bueno, el contrato forward, básicamente, para poner ejemplos, un productor agropecuario suele utilizar un contrato forward, firma un contrato forward con su acopio de la zona, y se compromete a entregar una cantidad de mercadería determinada, ¿no?, a un precio determinado. Bueno, por supuesto que el contrato forward tiene una particularidad. La particularidad que tiene es que, primero, que es un contrato que es muy rígido, o sea, el cumplimiento del contrato viene dado por la entrega de la mercadería y el cobro de la misma, ¿no? Como consecuencia lo hace rígido, o sea, este contrato forward, deshacerlo es un tanto complejo, y por otro lado, en el contrato forward lo que no existe es la garantía de cumplimiento del mismo, o sea, básicamente la garantía de cumplimiento viene dado por la buena predisposición de las partes, ¿no? Entonces, con la utilización de este tipo de instrumentos, que es un instrumento muy utilizado en la producción agropecuaria, en todos los participantes de la cadena agropecuaria, básicamente los productores agropecuarios venden forward a su acopio de la zona, comprometiendo la entrega de la mercadería en un momento futuro determinado y acordando ya el precio a cobrar. Bueno, básicamente en esta situación, anticipándome, le pongo un precio a mi cosecha futura, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es disminuir la exposición frente a la variación de precio. Pero repito, el problema es que es un contrato muy rígido, que no se puede deshacer el contrato, o sea, se cancela entregando y cobrando la mercadería, y por otro lado, la garantía de cumplimiento no existe porque está dado, es un contrato bilateral, y el cumplimiento del mismo está dado por la voluntad de las partes. Por otro lado, también se utiliza mucho lo que se conoce como los contratos a fijar. Bueno, el contrato a fijar, básicamente lo que se hace es comprometer la cantidad de mercadería a entregar, pero en ese momento no se fija precio. Básicamente se fija precio mediante alguna variable de precio, por ejemplo, tomando como referencia un precio de una cámara, un precio de un mercado de futuro, pero el precio se fija a una determinada fecha futuro casi siempre por delante del momento de la cosecha. Bueno, básicamente, ¿por qué se utiliza este tipo de contrato? Porque, bueno, sabemos perfectamente que en el momento de la cosecha es donde más oferta del cereal o oleaginoso existe en el mercado. Como consecuencia, los precios tenderían a bajar por esa cantidad de oferta que existe en ese momento. Entonces, muchas veces un productor no está dispuesto a fijar un precio en el momento donde el precio puede ser menor, entonces lo que hace es diferir en el tiempo la fijación de ese precio mediante algún tipo de mecanismo de fijación. Bueno, y las partes se ponen de acuerdo para poder entregar la mercadería y cobrarlo en una fecha diferente. Por supuesto que el vendedor, y vamos a poner un ejemplo, no sé, un vendedor de trigo, un productor de trigo que desea vender y que no quiere fijar precio en el momento de la cosecha, por supuesto que, bueno, difiere porque piensa que el precio puede ser menor. En el caso del comprador, antes de quedarse sin la mercadería y antes que el productor de trigo no entregue la mercadería o no quiera vender la mercadería pensando que el precio puede ser superior, el molino triguero lo que prefiere es firmar este tipo de contratos para asegurarse la provisión de la mercadería en ese momento, difiriendo el pago al futuro y viendo la posibilidad que el productor obtenga un mejor precio. Bueno, estas herramientas se utilizan básicamente en el sector agropecuario. Hay otras herramientas, que es a lo que vamos nosotros, para administrar este riesgo-precio. ¿Y cuáles son las herramientas? Bueno, son las herramientas que básicamente ofrecen los mercados de futuro y opciones, los mercados institucionalizados. En este caso vamos a ver
los contratos de futuro y los contratos de opciones sobre el futuro, y básicamente vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos contratos y cuáles son las bondades de la utilización de estos contratos en mercados institucionalizados para disminuir, para minimizar el riesgo de movimiento de precios, ¿no? Por un lado existe lo que es un contrato de futuro. Básicamente, para explicarlo, el contrato de futuro es muy parecido al contrato forward, tiene diferencias que las vamos a ver. Bueno, es un acuerdo para comprar o vender un commodity o un instrumento financiero en una fecha futura. Bueno, tal cual podríamos definir un contrato forward, ¿no? La diferencia es que está estandarizado en cuanto a calidad y cantidad. En el contrato forward, generalmente, la calidad de la mercadería y la cantidad se fijan dentro del mismo contrato forward. ¿Qué cantidad de mercadería voy a entregar? ¿Qué calidad de mercadería voy a entregar? En los contratos de futuro, esto está totalmente estandarizado. La cantidad está estandarizada en el tamaño del contrato que estamos negociando, que básicamente, después cuando veamos las especificaciones técnicas del contrato lo explicaremos en profundidad, pero básicamente cuando yo compro o vendo un contrato de futuro en el mercado institucionalizado, estoy comprando o vendiendo una cantidad de 100 toneladas por tamaño de contrato, y por supuesto están estandarizados en cuanto a calidad. La calidad ya está definida, estamos hablando de calidad cámara, ¿no? Entonces ya está definida la calidad, como consecuencia sabemos que estamos comprando o vendiendo una calidad determinada y una cantidad determinada. Por supuesto que la fecha y lugar determinado también es un diferencial que tienen con los forward. En el forward se determina al momento de firmar el contrato cuál va a ser el lugar de entrega y cuál va a ser la fecha de cancelación del contrato, de la entrega. Bueno, en el mercado de futuro esto también está estandarizado, ¿no? La fecha está estandarizada mediante una regla de mercado de cuándo es que liquidan o dejan de negociarse el contrato del mes en cuestión que yo estoy negociando. El lugar determinado es que yo puedo estar comercializando, comprando o vendiendo la mercadería en diferentes puertos, ya sea puesta en Rosario, puesta en Bahía Blanca, puesta en Quequén. Bueno, básicamente el diferencial de precios va a ser el flete, ¿no? Como consecuencia, los precios de una soja Rosario o de una soja Bahía Blanca van a ser distintos porque existe un diferencial de flete. Por supuesto que la variable es el precio, ¿no? Y este precio es el que se negocia en los sistemas de negociación de los mercados, en este caso MAT/ROFEX. Y bueno, el descubrimiento de precios, pensemos que en el forward los precios lo determinan las partes, cuando determinan a qué precio comprar o vender la mercadería. Bueno, la diferencia en el mercado de futuros es que esta variable del precio se negocia en un sistema de negociación donde los precios se descubren por el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, todos los participantes pujan por los precios de las mercaderías en los distintos vencimientos o en los distintos puertos, y como consecuencia existe un libre juego de la oferta y la demanda donde surgen precios totalmente transparentes. Por supuesto que otra diferencia que tiene con el forward es que los mercados exigen a las partes que integren garantías. Estas garantías lo que hacen es minimizar el riesgo de incumplimiento, tanto como compradores como vendedores depositan una garantía y el cumplimiento del contrato está garantizado, ¿no?, por el mercado, por MAT/ROFEX en este caso, ¿no?, de que el contrato se va a cumplimentar a su fecha de vencimiento. Por supuesto que estas garantías son temporales, ¿no? Se depositan de forma temporal, y cuando el contrato ya se cancela, las garantías son devueltas a cada una de las partes. Pero con estas garantías, lo que hace un mercado organizado como MAT/ROFEX es minimizar el riesgo de incumplimiento, ¿no?, de todo lo que es de las obligaciones, de los derechos y obligaciones que emergen de este tipo de contratos, ¿no? Y algo positivo que tienen los contratos de futuro que se diferencian de los forward es que existe la posibilidad de cancelación del contrato. En el forward nosotros los vamos a poder cancelar entregando la mercadería y cobrando la misma. Bueno, en los mercados de futuro la posibilidad de cancelación del contrato tiene otro mecanismo de cancelación. Si yo soy un productor agropecuario que fijé un precio de venta futuro y me vendí un futuro, una fecha futura, por ejemplo, soja mayo 2022, en cualquier momento de la vida del contrato yo lo que puedo hacer es una operación inversa, comprar soja mayo 2022, y por supuesto que la compra y la venta cancelarlas entre sí. Por supuesto que la ganancia o la pérdida que va a venir dada por el contrato viene dado por el diferencial de precios, ¿no? Entonces,
yo lo que puedo es, en cualquier momento en la vida del contrato, tengo la posibilidad de poder cancelar. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas, básicamente, para entender este tipo de contratos? Bueno, primero vamos a explicar que MATBA-ROFEX lo que ofrece son diferentes tipos de contratos de commodities de origen agropecuario. El que vamos a ver nosotros es el típico contrato que nosotros conocemos como, o llamamos contratos tradicionales en MATBA-ROFEX, que son los contratos que la mayor parte de la cadena agropecuaria utiliza para la cobertura. Después existen otros tipos de contratos que pueden servir también para cobertura, pero son contratos de tamaño menores, donde pueden también incorporar al inversor que quiere invertir y quiere sacar rédito en el movimiento de precios de los commodities de origen agropecuario. Estos contratos también podrían ser utilizados por los inversores, pero bueno, estos son contratos de mayor tamaño y estos son los contratos generales, donde mayor liquidez tiene el mercado, que lo utiliza la cadena agropecuaria para las coberturas de precios, ¿no? Bueno, básicamente se pone a disposición los contratos de soja, trigo y maíz. Ya definimos cuál es la calidad, el tipo de calidad que estamos negociando, condición cámara. Bueno, definir la calidad en un contrato es deseoso. ¿Y por qué es deseoso? Porque las diferentes calidades, como cualquier producto, la diferente calidad de un producto hace que los precios sean distintos, ¿no? Entonces, definiendo qué tipo de calidad o qué tipo de condición, en este caso, tienen los productos, lo que hacen es saber que estamos negociando un producto determinado y no existe diferencial de precios de calidad de los productos. Como habíamos dicho, el tamaño del contrato es de 100 toneladas. Dentro de MATBA-ROFEX, en los mercados organizados, se negocia, la moneda de negociación es dólares por toneladas, dólares estadounidenses por toneladas. Bueno, básicamente tenemos que pensar que ustedes van a ver en una pantalla de negociación y la tonelada de soja, de trigo, de maíz, van a ver que se negocia en dólares por tonelada. El vencimiento de cada uno de los contratos y este último día de negociación era lo que yo les explicaba, el diferencial que tienen con el contrato forward. El contrato forward es ese vencimiento del contrato, está determinado por las partes en el mismo contrato. En los mercados es una regla. Bueno, cuando vencen, la regla es, vence la rueda anterior a las últimas 5 ruedas del mes del contrato. Vamos a poner un ejemplo, si estamos negociando soja mayo 2022, tenemos que tener en cuenta los días, descontar en este cálculo, ¿no? Estamos hablando de ruedas, o sea, meses, días hábiles del mes, como consecuencia tendríamos que estar descontando sábados, domingos y feriados, pero el cálculo da aproximadamente que un contrato de soja mayo 2022 estaría venciendo aproximadamente el 22 o el 23 de mayo del 2022, por supuesto que, repito, que hay que ver si existen feriados en el. El TIC mínimo es el movimiento mínimo en el precio de cotización del bien en cuestión, es de 10 centavos por tonelada. Bueno, los van a ver en la pantalla de negociación de MATBA-ROFEX cada uno de los productos con sus diferentes siglas. SOJ.ROS/NOV21 sería la soja Rosario noviembre 21, en el caso del trigo van a ver trigo.ROS/diciembre 21, y en el caso del maíz van a ver MAI.ROS/diciembre 21. Existen límites de negociaciones en los precios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del precio de negociación, en un día de negociación de estos productos, tienen topes de incremento máximos y topes mínimos. En el caso de la soja, esa variación o denominado túnel pues, va a ser de 15 dólares por tonelada, en el trigo 10, en el maíz 11. Se pueden negociar y están listados 18 meses calendarios de cada uno de los productos. Bueno, esto es deseoso porque lo que podemos hacer es no solamente estar negociando productos de la campaña actual, sino de próximas campañas, ¿no? Entonces esto nos da la posibilidad de ya poder empezar a fijar precios de otras campañas, y por supuesto que la forma de liquidación de este tipo de contratos es por arbitraje o con el delivery de la mercadería. Por arbitraje ya lo comentamos, el arbitraje es hacer una operación inversa, cancelar la posición y ya estar fuera de la posición del mercado, y la otra forma de liquidación que tienen estos contratos tradicionales es con el delivery de la mercadería, o sea, la entrega de la misma. Acá cabe aclarar que el delivery de la mercadería va a venir dado solamente por aquellos que cumplan las condiciones dadas para el delivery de la misma, tanto agente como comitente, ¿no? Bueno, básicamente para el delivery de la mercadería hay que estar inscrito en el registro fiscal de operadores, etc.
Existen los derechos de mercado que cobra Madbarrofex. Madbarrofex por estos contratos cobra el 0,05% del P por Q. El P por Q sería el valor nocional del contrato, o sea, el tamaño del contrato multiplicado por el precio negociado. Y como yo les explicaba, Madbarrofex, los mercados institucionalizados exigen garantías para minimizar el incumplimiento de los derechos y obligaciones de los mercados. Bueno, estas garantías vienen dadas en el contrato de soja de $1.500 por contrato, en el caso del trigo $1.000 por contrato, y en el caso del maíz $1.100 por contrato. Acá lo que hay que aclarar son dos cosas. Primero, no hace falta integrar las garantías con dólares, ¿no? Se puede integrar en pesos o se pueden integrar, que es lo que nosotros más aconsejamos, en diferentes activos financieros que Madbarrofex, ¿no?, pone a disposición. O sea, no hace falta inmovilizar capital, porque esa inmovilización, o sea, integrando activos financieros, yo lo que hago es minimizar el riesgo de inmovilización de capital, el costo de oportunidad del dinero, ¿no? Como consecuencia, nosotros perfectamente lo que podemos hacer es integrar estas garantías con diferentes activos financieros, en los cuales las rentas que devienen de esos activos financieros, por supuesto que van a quedar en favor del comitente, ¿no?, del cliente. Otra de las cosas que hay que aclarar, que estos $1.500, $1.000 y $1.100 y todo el mark to market de las diferencias de precio diarias que se depositan ante el movimiento de precios, se hacen a dólar oficial, es un dólar Madbarrofex que se asemeja al dólar oficial. Entonces, como consecuencia, si tenemos que evaluar una integración de márgenes en garantía, para el caso de la soja, de $1.500 por contrato, lo que tenemos que pensar es esos $1.500 en $1.500 a el dólar oficial. Bueno, ¿cómo se determinan los precios futuros en un mercado de futuro? Esto es una explicación básica para que lo tengamos en cuenta, cómo se determinan los precios. Bueno, por supuesto que los precios de los granos, los precios futuros de los gramos, lo que tienen incorporada es una expectativa respecto a la oferta y la demanda de los mismos, estos fundamentos que nosotros hemos determinado al principio de la presentación, ¿no? O sea, todas esas expectativas futuras determinan el precio del futuro de los granos, y por supuesto que el precio futuro de una posición futura y el precio físico o spot de la mercadería siempre convergen hacia la expiración de los contratos. ¿Qué quiere decir? Yo lo puse en un gráfico, en un pequeño gráfico muy simple. Fíjense en el gráfico, yo puse el ejemplo PF, PS. PF vendría a ser precio futuro, PS precio spot. Bueno, acá lo que estamos viendo es que este diferencial, esto se denomina carry, acá les pongo la fórmula, que es el diferencial de precio entre el futuro y el spot. Bueno, este carry tiene todos estos fundamentos respecto a la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque el precio futuro se determina con la fórmula del precio spot, o sea, lo que vale la mercadería en este momento, más este carry o costo de traslado en el tiempo, que es este diferencial, ¿no? Y que esto es lo que incorpora la expectativa futura respecto a la oferta y la demanda de grano. Bueno, dentro del carry puede haber, por ejemplo, puede haber una expectativa futura de un evento climático, la Niña, el Niño, donde hace que el precio del futuro se pueda incrementar o disminuir. ¿Por qué? Porque este carry puede llegar a ser negativo. Si este carry puede llegar a ser negativo, por supuesto que el precio futuro va a estar por debajo del precio spot, diferente a lo que mostramos en el gráfico, ¿no? O sea, el precio sería al revés, este sería el precio spot y este sería precio futuro. Bueno, eso sería un mercado invertido que generalmente puede llegar a suceder. Otro evento que puede estar incorporado dentro del carry, no sé, vamos a poner un ejemplo, un evento de problemas de logística, ¿no? Problemas de poder transportar. Bueno, hoy lo que sucede con la baja del caudal del Paraná hace que, bueno, que los problemas de logística estén dados, y como consecuencia eso se ve representado en la expectativa del precio del futuro de los granos, y como consecuencia ese carry es un carry negativo, bueno, porque hay un problema logístico o un paro en una terminal, ¿no? Bueno, toda la expectativa, o sea, el carry también puede incorporar un problema futuro en la producción, y lo que haga es una disminución en la oferta de granos en el futuro, ¿no? Entonces, este carry incorpora todos estos conceptos. Ahora bien, lo que queríamos explicar es esto, convergencia entre el físico y el futuro al momento de la expiración de contrato. Vamos a suponer que este punto donde se juntan es el día
que el contrato de futuro en cuestión vence. Por ejemplo, soja-mayo 2022 estaría venciendo aproximadamente el 22-23 de mayo del 2022. Al vencimiento, y esto es un costo de traslado en el tiempo, por supuesto que al vencimiento este carry es cero. Como consecuencia de que cuando el carry es cero y no existe más traslado en el tiempo, el precio futuro va a ser exactamente igual al precio spot en el momento del vencimiento del contrato. ¿Por qué se explica esto? Bueno, vamos a ver por qué explicamos cuando veamos un ejemplo puntual de cobertura. Básicamente se explica para entender que cuando yo tomo una cobertura en un mercado de futuros, estoy tomando una cobertura sobre lo que suceda en el mercado físico o spot del producto en cuestión. Como consecuencia, esa convergencia de precios al momento de la expiración del contrato hace que, bueno, que mi cobertura sea casi perfecta. ¿Puede suceder de que existan diferencial en el momento del vencimiento? O sea, que esta convergencia no se dé de forma perfecta. Sí, puede suceder. No es lo general, pero sí, puede suceder por cualquier evento. O sea, este diferencial se conoce como riesgo de base. Bueno, es preferible estar expuesto a un riesgo de base al no estar expuesto directamente en la evolución del precio futuro de un bien en cuestión, ¿no? Entonces, como consecuencia, siempre es preferible, bueno, este riesgo de base es mínimo, este carry o este riesgo de base puede haber un diferencial de convergencia $3, $4, $5, lo que fuere. Generalmente, repito, generalmente es por dos motivos. Primero, porque el carry es cero al vencimiento. Segundo, por una cuestión de arbitraje. Sabemos perfectamente que si se desarbitran dos precios al momento del vencimiento del mismo, o sea, si el futuro es mayor al spot o el spot es mayor a futuro, se van a arbitrar porque los agentes económicos lo que van a hacer es comprar el más barato y vender el más caro. Como consecuencia, se va a arbitrar los precios. Entonces, generalmente los precios tienden a converger al momento de la expiración del contrato. Como lo dijimos, cancelación de los contratos de futuro, bueno, uno, por compensación, la compensación es realizar una operación inversa, ¿no? Si estoy comprado, hacer una venta, si estoy vendido, hacer una compra. Por otro lado, entrega de la mercadería siempre en los casos de los contratos con entrega, ¿no? Que es el ejemplo de los contratos que estamos. Por supuesto que, ¿para qué se puede utilizar este tipo de productos? Bueno, básicamente los presentes lo utilizarían como modo de cobertura. Bueno, significa realizar una operación de compra o de venta y con esto reducimos el riesgo de los movimientos de precios en el mercado. Podemos hacer coberturas de venta, podemos hacer coberturas de compra. Por otro lado, se puede utilizar, a mí la palabra especulación muchas veces me resulta un poco fuerte, podemos hablar de inversión, ¿no? Lo que significa realizar una inversión comprando o vendiendo un contrato de futuro con el objeto de obtener una ganancia con la suba o con la baja del mercado. Bueno, igualmente siempre hay que entender, muchas veces se piensa que la inversión o la especulación es un mal en un mercado. Bueno, no, la realidad es que el inversor o el especulador lo que hace es darle liquidez a la cobertura. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más intervengan inversores o especuladores en este tipo de mercados, las coberturas van a ser mejores. De hecho, cuanto más volumen y liquidez tenga un mercado, las coberturas van a tender a disminuir en cuanto a su costo, ¿no? Entonces, tanto cobertura como especulación siempre son bienvenidos en este tipo de mercado porque le dan liquidez a los clientes. Vamos a ver un típico ejemplo de cobertura, ¿no? Con futuros, ¿no? Bueno, el ejemplo dice, vamos a suponer que es un productor agropecuario. El productor agropecuario lo que necesita es fijar un precio de venta de su mercadería a futuro. Esto es como si estuviera vendiendo un forward, ¿no? Pero en vez de utilizar la herramienta forward, lo que decide este productor es venir al mercado de futuros y fijar el precio de venta en el mercado de futuros. Entonces, el productor fija un precio de venta, o sea, lo que tiene que hacer es una cobertura de venta, tiene que vender futuro, un contrato de futuro. En este ejemplo vamos a ver qué sucede cuando el mercado se da, que es un mercado en suba. Bueno, entonces, en el ejemplo dice que en el mes de noviembre este productor mira la pantalla del mercado de futuros, mandó a Rofex, y ve que la soja mayo, ¿no? La soja mayo cotiza a $300 por tonelada, son precios redondos como para entender bien el funcionamiento de las coberturas. Bueno, entonces este productor ve que la soja mayo cotiza a $300 la tonelada y piensa que es un precio que le conviene a él vender. A ver, acá lo que hay que entender
que casi siempre para ser eficiente en la cobertura, el productor lo que tendría que estar haciendo es tomar cobertura a un precio que le cierre su esquema de negocio, su margen general del negocio, teniendo en cuenta o tomando cobertura solamente de aquella cantidad de producción que multiplicado por ese precio lo que haga es que los costos estén cubiertos de su negocio, ¿no? O sea, no tiene que salir a tomar cobertura de toda su producción completa, sino de aquella proporción que lo que hace es que tenga los costos cubiertos de toda su producción total, ¿no? Entonces, este productor, dijimos que vende soja, ve que la soja vale $300 la tonelada para mayo y es un precio que le cierra en su esquema de negocios. Bueno, lo que decide es vender, hacer una venta, le da su orden a Sualí, que en este caso se comunican acá con los amigos de Nassini, entonces le da su orden a la gente de Nassini para que les venda soja mayo a $300. Bueno, llega el mes de abril, ¿no? Ve en el mes de abril que él vendió a $300, que era lo que valía en ese momento, en noviembre. Llega el mes de abril y ve que la soja mayo cotiza a $330. Bueno, el ejemplo habíamos dicho que es un mercado en suba. Bueno, ve que la soja mayo cotiza a $330 en el mes de abril. Bueno, lo que decide es cancelar su posición. Piensen que el 90% de la utilización de estos mercados, 90% es cobertura. O sea, ustedes lo utilizan para tomar la cobertura y después van y operan ustedes en su mercado físico, ¿no? Lo que va a entregar la mercadería es menor, es un porcentaje menor, pero bueno, quería explicar que básicamente, generalmente se utiliza como mercado de cobertura, entonces el productor toma esta cobertura sobre los movimientos del mercado físico y después va y opera el mercado físico, ¿no? Bueno, ve que en el mes de abril la soja cotiza a $330, cancela, ¿no? Entonces, ¿qué hace para cancelar? Si estaba vendido en 300, vende a $330, ¿no? Su soja mayo, la cancela y su resultado da una pérdida de $30, ¿no? O sea, vendía a 300, compré a 330, tengo una pérdida de $30. Acá cabe aclarar que esta pérdida de $30 no viene dada en el momento de la cancelación, sino que en el mercado de futuros existe un mantenimiento diario de los contratos. ¿Y qué quiere decir? Que las diferencias de precios que se generan en forma diaria desde el momento que yo abrí mi posición, que sería de $300, todos los días esta posición mayo va a cotizar y va a tener un precio de cierre. Como consecuencia, todas las posiciones van a compensar contra ese precio de cierre diario. ¿Qué quiere decir? Que todos los actores o todos los que estén negociando el mercado de futuros van a tener, si están en posición perdedora, van a tener que integrar esa diferencia de precios. Si están en posición ganadora, van a cobrar esa diferencia de precios. Entonces, esta pérdida de $30 no es más que la suma algebraica de la ganancia y la pérdida que se dio en la vida del contrato desde que lo abrí, ¿no? O sea, es la suma de ganancias y pérdidas que viene dado en la vida del contrato. Entonces, acá lo resumimos como que su resultado final fue una pérdida de $30. Bueno, ¿qué hacen como productor agropecuario? Van a su mercado físico, ¿no? Recuerden que por convergencia, y habíamos visto en el slide anterior, la convergencia del precio futuro con el spot o físico convergen. Como consecuencia, si al movimiento del vencimiento del contrato, ¿no?, la soja mayo cotizaba a $330, en el mercado físico va a cotizar $330. Repito, puede llegar a existir lo que se conoce como riesgo de base, que es un diferencial de falta de convergencia perfecta entre el futuro y el físico. Este riesgo que estamos expuestos, este riesgo de base es mínimo, generalmente esta convergencia se da, pero puede llegar a existir, pero bueno, por supuesto que es más deseoso estar expuesto a un riesgo de base que a un riesgo de precio original desde el momento que no sé cuánto va a valer mi mercadería, ¿no? Entonces, yo como productor voy al mercado físico, voy a vender a $330, ¿no?, que es lo que vale la mercadería en este momento. A esto le tengo que restar mi resultado en el mercado de futuro. Bueno, en este caso, yo tengo una pérdida de $30, como consecuencia, mi precio de venta final va a ser de $300. Acá lo que tienen que ver es que su resultado final es exactamente igual a el momento en el mes de noviembre que la soja que yo había tomado una cobertura de $300.
Muchos dirán, y lo que sucede, pero perdí $30. Bueno, a ver, esto es con el diario del lunes. Yo en este momento no sabía qué era lo que iba a suceder. En este ejemplo que estamos viendo, ¿no? Estamos hablando de un mercado en suba. Como consecuencia, en el mercado en suba, por supuesto que perdí los $30. Pero yo en este momento de noviembre no sabía qué es lo que iba a suceder con este mercado. Y ahora vamos a ver, para entenderlo, qué sucedería en el mismo ejemplo si el mercado baja. Bueno, igual ejemplo, mes de noviembre, vendo una soja de mayo a $300, que es el precio que me cierra en el esquema de mi negocio. En el mes de abril bajó el precio de $300, vale $270. Como consecuencia cancelo, estoy vendido en 300, realizo una compra de $270 y lo cancelo. Me queda una diferencia que es una ganancia de $30. Bueno, voy al mercado físico. Voy al mercado físico, recuerden la convergencia, $270 en el momento de la cancelación, en el momento de la finalización del contrato futuro, $270 al mercado físico. ¿Cuál fue mi resultado del mercado de futuros? $30 a favor, ¿no? Como consecuencia, mi precio de venta final es mi venta en el físico más los 30 del resultado del mercado de futuro, me da un precio de venta de $300. Fíjense que es el mismo precio al momento de tomar la cobertura. Bueno, en este caso, ustedes van a decir, sí, me sirvió la cobertura del mercado de futuro. Porque si yo no hubiera tenido cobertura, lo que hubiera tenido que hacer es vender a $270 mi precio de venta final. Entonces, la moraleja es que cuando a mí vienen y me dicen, no, pero el mercado me subió y yo perdí plata, porque tuve que poner plata. Bueno, repito, con el diario del lunes, uno no sabe para qué lado se va a mover el mercado. Estamos hablando de mercados volátiles. Ahora, lo otro para entender acá es, no importa el sentido del movimiento del precio, o sea, ya lo vimos, el sentido a la suba o en el sentido a la baja. No importa la magnitud sería el movimiento de precio, cuánto subió o cuánto bajó con respecto a la cobertura. Siempre mi precio de venta final va a venir dado por la cobertura que yo tomé, que fueron los $300 de soja mayo, más allá que el mercado suba o más allá que el mercado baje. Por otro lado, existen otros contratos que son de opciones. Básicamente, yo para anticipar un poco, los contratos de opciones sobre futuros pueden sonar un poco más complejos que los futuros, pero yo les digo la realidad, y esto lo vamos a ver un poquito más en profundidad para entenderlo, a mi gusto, y vamos al ejemplo, a ver, cualquier actor de la cadena, un productor agropecuario, un acopio, un molino, una cooperativa, un exportador, bueno, las opciones para mí son los contratos ideales para la cobertura, porque son contratos, por ahí son un poco más complejos de entender, pero son mucho más simples el mantenimiento del día a día en cuanto a tomar una cobertura de estas características. Entonces, ahora cuando lo expliquemos y demos el ejemplo, vamos a explicar por qué yo creo que los contratos de opciones sobre futuros serían los contratos ideales, como por ejemplo para que un productor agropecuario fije un precio de venta de su mercadería, ¿no? Y esté cubierto ante los movimientos de precio. ¿Qué es un contrato de opciones sobre futuros? Bueno, es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuro, o sea, el subyacente de este contrato de opciones es un futuro, ¿no? A un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Bueno, básicamente es un derivado, las opciones también. En este caso es un derivado de un derivado, porque el derivado, la opción es un derivado. ¿Y cuál es el derivado de la opción? Otro derivado, que es el contrato de futuros, ¿no? Entonces, diríamos que estamos hablando de un contrato de un derivado. Bueno, básicamente, y ahora cuando avancemos, por ahí muchos con estas definiciones se asustan, no lo entienden. Bueno, básicamente ahora cuando avancemos y expliquemos la utilización de los contratos de opciones comparado con el funcionamiento de un seguro patrimonial, por ejemplo, el seguro del auto, ahí lo vamos a entender en profundidad. Pero básicamente primero vamos a dar definiciones para entender desde el principio qué es un contrato de opción. Bueno, existen dos tipos de contratos de opciones. Uno, el que conocemos como opción call, que es una opción de compra. Bueno, es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, en este caso de comprar un contrato de futuro, un precio determinado, durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Por supuesto que el vendedor de esta opción call tiene la obligación de vender un contrato de futuro. Bueno,
Primero, para entender, pensemos que existe primero una opción call, que es una opción de compra que a mí me da el derecho, pero no la obligación de comprar un contrato de futuro. A ver, ¿cuál puede ser un contrato de futuro? Puede ser un contrato de futuro de soja, trigo o maíz, de, no sé, soja mayo 2022, trigo enero, diciembre, maíz abril o maíz marzo, ¿no? O sea, yo puedo comprar, en este caso, puedo tener la opción de comprar un contrato de futuro, ¿no? De quedar comprado, ¿no? En cualquiera de los productos en el mes que yo desee. Generalmente los contratos estos se hacen al momento de cosecha, ¿no? Entonces, básicamente en la opción call, yo lo que tengo es una opción de compra. Por otro lado, existen lo que conocemos como opciones put, que es opción de venta. Es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. El vendedor tiene la obligación de comprar un contrato de futuro. Bueno, básicamente, la opción put es una opción de venta. A mí, como comprador, me va a dar el derecho, pero no la obligación, de vender un contrato de futuro. Bueno, básicamente las opciones put son las que deberían usar los productores agropecuarios, ¿no? El productor agropecuario tiene que comprar put. Y comprar put es comprar una opción de venta, y cuando yo compro un put, lo que estoy haciendo es fijando un precio mínimo de venta de mi mercancía. Bueno, ¿cuáles son las partes que componen los contratos de opciones? Bueno, por un lado existe, como dijimos, hay un comprador y un vendedor, ¿no? De opciones. Bueno, por un lado está el comprador paga la prima, ¿no? Yo compro un put, compro un call, lo que hago es pagar una prima, ¿no? Como la prima del seguro del auto, bueno, estoy pagando una prima. Y con esta prima a mí me da el derecho, adquiero el derecho, pero no la obligación de comprar o de vender según el tipo de opción. Si yo me compro un put, estoy pagando una prima y tengo el derecho de vender un futuro. Si yo me compro un call, pago una prima y tengo el derecho de comprar un contrato. Por supuesto que el vendedor, que es la otra parte de la opción, es el que cobra la prima que paga el comprador y es el que siempre tiene la obligación. En el caso de un vendedor de call, va a comprar una prima y va a estar obligado a venderle un futuro al comprador. En el caso de un vendedor de put, va a cobrar una prima y va a estar obligado de comprarle el futuro al comprador. Por otro lado está el strike, lo que conocemos como strike o precio de ejercicio. Básicamente el strike o precio de ejercicio es el precio asegurado, es el precio a la cual vamos a estar tomando la cobertura de compra o de venta, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando mostremos una pantalla de negociación de opciones. Por otro lado está la prima. Bueno, la prima es este costo que paga el comprador, ¿no? Recuerden, lo paga el comprador, lo cobra el vendedor, y es este derecho, ¿no? Bueno, básicamente lo que se negocia en los sistemas de negociación de los mercados de futuro, en este caso, MATBA-ROFEX, es la prima de estas opciones, ¿no? Y esto se negocia en las plataformas de negociación de MATBA-ROFEX, y por supuesto que los valores de las primas de las diferentes opciones se determinan bajo el libre juego de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, compradores y vendedores pujan por el valor de la prima de las opciones, y por supuesto que ahí surgen los precios transparentes. Y como todo contrato tiene una fecha de vencimiento, o sea, una expiración a la fecha de vencimiento, estos contratos de opciones, tanto put, call, los compradores, expiran al momento del vencimiento del contrato. Bueno, básicamente para entender la terminología de los contratos de opciones, existen tres terminologías a saber. Una son las opciones at the money. ¿Cuáles son las opciones at the money? Bueno, la opción at the money es cuando el precio del subyacente es igual al precio de ejercicio. Recuerden que el precio de ejercicio es el precio asegurado, el strike. Recuerden que el precio del subyacente es el precio del futuro en cuestión que está anexado a esa opción, ¿no? Bueno, las at the money son aquellas opciones que es indiferente ejercer mi derecho o no, porque el precio del ejercicio y el precio del subyacente son exactamente iguales. Para entenderlo vamos a ver qué son las opciones out of the money, qué son las opciones in the money. Bueno, como su nombre lo indica, las opciones out of the money son las opciones fuera del dinero, son las opciones que no tienen poder de poder ser ejercidas, básicamente las opciones que no tienen valor intrínseco. Vamos a poner ejemplo. En el caso del call,
es cuando el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. En el caso del put, es cuando el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo de opción out of the money de call. Supongamos que yo me compro un call de soja mayo a $300 para poner números redondos, ¿no? Bueno, yo voy a tener el derecho, comprado con un call a 300 de soja mayo, yo voy a tener el derecho a comprar soja mayo a $300, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, ¿qué sucede si el precio del subyacente, que en este caso sería la soja mayo el subyacente? ¿Qué sucede si el precio de la soja mayo está por debajo del precio de ejercicio, que son los $300? Vamos a suponer que la soja mayo vale $280. Bueno, básicamente es una opción out of the money porque no voy a ejercer mi derecho de comprar a $300 algo que hoy en el mercado vale $280. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejar mi opción a que venza y voy a ir al mercado y voy a comprar soja mayo a $280, básicamente. Bueno, eso es un ejemplo de opción out of the money. Se dice que son opciones que no tienen valor intrínseco. El valor intrínseco es ese diferencial entre el precio de strike o de ejercicio y el precio del subyacente. En este caso, fíjense que un call de 300 con un subyacente de 280 hay un diferencial negativo de $20. Bueno, la opción no tiene valor intrínseco, no es que tiene un valor de menos 20. Los valores negativos no existen, tiene un valor cero, ¿no? O sea, es una opción que no tiene valor intrínseco o que su valor intrínseco es igual a 0. Ahora en el ejemplo vamos a ver qué son las opciones in the money. Las opciones in the money son las opciones en el dinero, ¿no? O sea, las que están para ser ejercibles, son aquellas opciones que tienen valor intrínseco. En el ejemplo, un call in the money es un call que el precio del subyacente está por encima del precio de ejercicio. En el caso del put, el precio del subyacente es menor al precio del ejercicio. Vamos a poner el ejemplo de recién. Dijimos un call de 300, ¿no? Bueno, una opción in the money es cuando el subyacente su valor está por encima del precio de ejercicio. El ejemplo es, supongamos que estoy comprando un call de 300 de soja mayo 2022, y bueno, la soja mayo 2022 en este momento cotiza a $320. Bueno, eso se denomina opción in the money. Está para ser ejercible, puedo ejercer mi derecho, y lo voy a ejercer, de comprar a $300 algo que en el mercado vale 320, ¿no? Bueno, tiene valor intrínseco. ¿Cuál es su valor intrínseco? El diferencial positivo entre el precio de ejercicio y el precio del subyacente, en este caso son $20. Entonces, repito, at the money, cuando en el ejemplo del call de 300, subyacente de 300. Bueno, vale exactamente lo mismo. Es totalmente indistinto en ejercer o no mi derecho. Out of the money, bueno, no tienen valor intrínseco. Call de 300 con subyacente de 280. No voy a ejercer mi derecho. Opción in the money, call de 300 con subyacente soja mayo, $320. Voy a ejercer mi opción. Voy a comprar a 300 algo que vale 320. Tiene valor intrínseco. ¿Cuál es el valor intrínseco en este caso? Los $20 de diferencia entre el strike y el precio del subyacente. ¿Cuáles son las ganancias y pérdidas, ¿no?, de estos contratos de opciones? Bueno, básicamente acá vamos a explicar lo que acabamos de ver recién en gráfico para entender compradores y vendedores de opciones a qué riesgos están expuestos en cuanto a ganancias y pérdidas. Fíjense que los dos gráficos de arriba estamos viendo las compras de opciones, tanto compra de call como compra de put. Bueno, comprador de call, vamos a ver el ejemplo. Recuerden que el comprador del call va a pagar una prima, ¿no? Supongamos que este es el valor del precio de ejercicio, ¿no? Supongamos que estos son los $300 del ejemplo que yo daba recién, ¿no? O sea, en la recta de las X, lo que vamos a ver representado es el movimiento del precio del subyacente. O sea, para la derecha el precio se va incrementando, por supuesto, ¿no? Bueno, este sería el punto de inflexión, sería el precio de ejercicio, los $300. Bueno, yo lo que hago como comprador de un call, voy a pagar una prima. Bueno, por supuesto que cuando compro la opción, mi pérdida máxima va a venir dada por la prima que yo pagué, que es este valor, ¿no? Entonces, esto es pérdida, ¿no? Ahora, el precio del subyacente se empieza a incrementar. Cuando el precio del subyacente, recuerden, call de 300, todo este valor es por debajo de los $300, ¿no? Bueno, por supuesto que cuando esto sería acá, el valor acá sería una opción
out of the money. Cuando llegue el precio acá, esta va a ser una opción at the money, ¿no? Porque va a valer lo mismo. Ahora, cuando supera los $300, yo lo que entro es en zona de ganancia, o sea, todo lo que suba por arriba de los $300, que es para el lado derecho, va a estar representado por un incremento de la ganancia. Entonces, básicamente, para resumir, el comprador de un call tiene la pérdida limitada, que es la prima que pagó, que ya es un costo hundido, porque ya la pagó, ¿no? Está totalmente limitada su pérdida al pago de la prima y su ganancia a partir de que suba por encima del precio de ejercicio, todo lo que suba su ganancia puede ser totalmente ilimitada. En el caso del comprador del put es lo mismo, pero pensando desde el lado vendedor. Pensemos que el precio, esta es la recta de las X, que es el precio del subyacente, el precio va disminuyendo de derecha a izquierda, ¿no? Recuerden que es una opción de venta, una compra de put. Mi pérdida va a venir dada como comprador de put por la prima que yo pagué por la compra del put, por este derecho. Recuerden que es un costo hundido, yo ya lo pagué y ya es costo. Bueno, y supongamos que esto es un put de 300 y este es el punto de inflexión que son los $300. Bueno, el precio del subyacente empieza a disminuir. Todo lo que baje por debajo de los $300 va a ser ganancia para mí, porque si yo tengo un put de 300 y ahora vale 270, voy a vender a 300 algo que vale 270, ¿no? Entonces, como comprador de put, mi pérdida está limitada a la prima que yo pagué y a medida que disminuya el precio por abajo del precio de ejercicio, mi ganancia es totalmente ilimitada. En el caso de los vendedores de opciones, y en este caso veamos el vendedor del call y el vendedor del put, es al revés. Recuerden que el comprador paga la prima, que es un costo, y el vendedor la cobra. ¿Qué quiere decir? Que para el vendedor del call, la prima que cobró es su máxima ganancia. O sea, su ganancia está limitada al valor de la prima que me pagó el comprador, ¿no? Recuerden, acá sube para la derecha, el precio de ejercicio es 300. Bueno, todo lo que suba, el vendedor empieza en zona de pérdida. O sea que para el vendedor, la ganancia está limitada a la cobro de la prima y la pérdida es ilimitada a medida que el precio empieza a descender. ¿Por qué es esto? Porque recuerden que el comprador tiene el derecho pero no la obligación. El comprador va a tener el derecho de comprar a partir de que sube por acá, ¿no? Derecho de comprar. El vendedor tiene la obligación de comprar por el derecho del comprador. Entonces, para el vendedor, todo esto que suba va a ser una pérdida que se puede volver totalmente ilimitada. En las ventas de put, la venta de put es el vendedor cobra la prima también que le pagó el comprador, su ganancia está totalmente limitada a lo que cobró, y es al revés, su pérdida se vuelve ilimitada a medida que el precio y la decisión del comprador de ejercer en este momento empieza a disminuir por debajo de los $300, como consecuencia el vendedor del put va a entrar en zona de pérdida ilimitada. Para resumir, los compradores de opciones, ¿no? Tanto call o put, tienen pérdidas limitadas y ganancias totalmente ilimitadas. Los vendedores de opciones, tanto call como put, va a tener ganancia limitada, ¿no? Y pérdida totalmente ilimitada. Esto después, cuando veamos un ejemplo, lo podemos entender un poco más en profundidad. Bueno, básicamente para entender este tipo de contratos de opciones, yo lo que hago es compararlos con el seguro del auto. Y acá por ahí vamos a entender un poquito más cómo funcionan estos contratos. Bueno, ¿qué sucede cuando yo tomo una cobertura patrimonial? En este caso, en el ejemplo, el seguro del auto. Bueno, nosotros somos compradores del seguro, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a pagar una prima, ¿no? Del seguro del auto. Por supuesto que en el medio lo que tenemos es el valor del auto, asegurar contra la destrucción, el robo, lo que fuere, ¿no? ¿Quién es el vendedor de la opción? Es la compañía de seguro. Y la compañía de seguro lo que hace es cobrar la prima. Entonces, repito, compramos nosotros un seguro para asegurar el auto, pagamos una prima. Se lo compramos a la compañía de seguro, que es el vendedor, cobra la prima. En el medio, por supuesto, está el valor asegurado, que es el valor que tenemos en la póliza, el valor asegurado del auto. Bueno, por supuesto que entre comprador y vendedor hay un mercado de primas de seguro, ¿no? Donde surge el valor negociamos la prima. De hecho, nosotros no negociamos la prima en forma directa con la compañía de seguro, sino que es un mercado general de primas de seguro, ¿no? Donde hay oferta y demanda. Bueno,
De acá surge, de este juego de la oferta y la demanda, de primas de seguros en general, surgen el valor de la prima que es negociado en un mercado. Bueno, perfecto. Nosotros como compradores del seguro adquirimos el derecho a recibir el valor del auto si el siniestro existe. O sea, si me roban el auto, yo tengo el derecho a recibir el valor del auto. Acá, a mí me gusta hacer una aclaración. Adquirimos el derecho, pero no la obligación. Porque si a mí me roban el auto y yo no tengo ganas de ir a exigir a la compañía de seguro que me pague el valor del auto, perfectamente lo puedo hacer. Obvio que eso no lo hace nadie, pero yo no estoy obligado en ningún momento a exigirle a la compañía de seguro que me pague el seguro del auto. O sea, yo tengo un derecho, pero no una obligación. Por el lado de la compañía de seguros, ¿qué pasa con la compañía de seguros? Bueno, la compañía de seguros tiene la obligación de restituir el auto, si existe el siniestro, siempre y cuando el comprador use el derecho, no exija esto, porque si no le exige, la compañía no le va a pagar. Pero fíjense, compradores adquirimos el derecho, no la obligación a recibir el valor del auto si el siniestro existe. La compañía de seguros tiene la obligación a restituir el valor del auto si el siniestro existe y siempre y cuando el comprador haga uso de su derecho. Bueno, vamos a compararlo con las opciones financieras, en este caso opciones sobre commodities de origen agropecuario. Bueno, básicamente existen las mismas partes. Hay un comprador, ¿no?, que es el que paga la prima. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Un comprador, un productor agropecuario quiere asegurar un precio de venta. Compra una opción, paga una prima, ¿no? Bueno, del otro lado hay un vendedor, que es el que cobra la prima. Bueno, generalmente del lado del vendedor puede haber un coberturista que quiera mejorar su precio de venta cobrando primas de opciones, puede haber un especulador que esté especulando en cobrar primas y que el evento no suceda y que su ganancia sea la prima, ¿no? Por supuesto que en el medio está el precio asegurado de compra o de venta, que es el precio de ejercicio. Bueno, básicamente es el valor, esto sería como el valor asegurado del auto, pero en realidad el valor asegurado no es de un auto, sino que es un precio de compra o de venta de un bien determinado, en este caso soja, trigo o maíz. Bueno, dijimos que el comprador paga la prima, el vendedor cobra la prima. En el medio, compradores y vendedores negocian la prima. ¿Dónde la negocian? En la plataforma de negociación de McDonald Rofex. Libre juego de la oferta y la demanda. Se negocian todas las primas de las opciones, sean call, sean put, de los diferentes precios de ejercicios, de los diferentes productos, ¿no? Hay una plataforma donde los participantes, donde los precios de las opciones surgen del libre juego de la oferta y la demanda. Bueno, en cuanto al comprador, el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender el subyacente. Bueno, ¿por qué a comprar o vender? Según el tipo de opción que compro. Si yo estoy comprado en un call, voy a tener el derecho, pero no la obligación, de comprar a ese precio asegurado. Si yo estoy comprado en un put, voy a adquirir el derecho, pero no la obligación, de vender al precio asegurado. ¿Qué pasa con el vendedor? El vendedor siempre, como la compañía de seguros, siempre tiene la obligación de comprar o de vender según el tipo de opción que estamos viendo, ¿no? Si yo estoy comprado en un call, ¿no?, yo voy a tener el derecho por la obligación de comprar y el vendedor va a tener la obligación de vender. Si estoy comprado en un put, yo tengo el derecho pero no la obligación de vender, y por supuesto que el vendedor de la opción tiene la obligación de comprar. Bueno, básicamente esta explicación y esta comparación es para entender básicamente que nosotros, las opciones, lo que estamos buscando es asegurar el precio de compra o el precio de venta de una mercadería determinada. En el caso del seguro automotor, el seguro patrimonial, básicamente lo que vamos a estar asegurando es un valor asegurado del bien ante un evento determinado. Bueno, acá estamos asegurando un precio ante un evento determinado. ¿Cuál es el evento determinado? En el caso este es el movimiento del precio. ¿Cuál es el evento determinado de riesgo en el seguro patrimonial? Que me roben el auto. ¿Está bien? ¿Cómo se pueden cancelar los contratos de opciones? Bueno, tres formas. Básicamente como los futuros, con una forma más. Primero, el ejercicio. El ejercicio vendría a ser que cuando yo tengo una opción que tiene valor intrínseco, o sea que está para ser ejercible, yo ejerzo mi derecho, ¿no? Entonces, una vez que yo ejercí mi derecho, este contrato de opción desapareció. Bueno, son opciones de lo que se conocen como opciones del tipo americanas. Las opciones del tipo americanas
se pueden ejercer en cualquier momento en la vida de la opción, desde el momento que yo contrato o que compro el call o el put, hasta el momento del vencimiento. Bueno, en el momento que me entre, que la opción se transforme en una opción ejercible, yo puedo ejercer ese derecho en cualquier momento. Por otro lado, ¿cómo la puedo cancelar? Por compensación, como los futuros. Yo lo que puedo hacer es comprar un call de soja mayo a 300 y para cancelarla voy a pagar una prima. Para cancelarla voy a vender un call de soja mayo a 300, bueno, y voy a cobrar una prima. Bueno, mi diferencial de ganancia o pérdida va a venir dado por el diferencial de prima paga, prima cobrada, ¿no? Entonces, y ahí lo que hago es cancelar la posición. Y en tercer lugar, otra forma de cancelación de los contratos de opciones es expiración del plazo de vigencia. Es como el seguro del auto. El seguro del auto tiene una vigencia de 1 año. Al año vence. Por supuesto que en el seguro del auto la particularidad tiene que la compañía de seguro nos emite otra póliza automáticamente y volvemos a estar asegurados. Bueno, acá no, acá vence, y si yo quiero otra cobertura de precio, tengo que contratar otra cobertura de precio, pero básicamente tiene una fecha de expiración del plazo de vigencia, y como consecuencia, a la expiración del plazo de vigencia, las opciones vencen. Especificaciones técnicas de los contratos de opciones. Bueno, hay sobre soja, trigo y maíz. Por supuesto que tenemos del tipo call y put. Recuerden, call, contrato de compra, put, contrato de venta. El activo subyacente de cuál es de estas opciones, un contrato de futuro. Recuerden, si estoy comprado en un call, mi subyacente es un contrato de futuro. Si yo ejerzo mi derecho, esa opción se me va a transformar en la compra de un contrato de futuro. El tamaño es de 100 toneladas, exactamente igual al contrato de futuros. Por supuesto que la moneda de negociación es en dólares estadounidenses igualmente. Los strikes o precios de ejercicio son fijados en dólares por toneladas con intervalo de $4. Bueno, básicamente hay una lista, y cuando veamos el visor de precios, vamos a ver que están listados todos los precios de ejercicios o strike, que son los precios a los que yo quisiera tomar la cobertura, y están fijados con intervalo de $4, por ejemplo, call de 300, call de 304, call de 308, o sea, cada call tiene un intervalo de call o put, ¿no? Todos tienen un intervalo de $4. El vencimiento y el último día de negociación de estos contratos tiene una particularidad. La particularidad es, recuerden que en el futuro vence la rueda anterior a las 5 últimas ruedas del mes del contrato. En las opciones, el vencimiento es rueda anterior a las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me compro un call, por ejemplo, un call de soja mayo Rosario 2022, mi opción estaría venciendo el día anterior a las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato, o sea, está venciendo en abril, más o menos, hay que ver los feriados, pero estaría venciendo un call de soja mayo 2022, está venciendo aproximadamente el 22-23 de abril del 2022. Bueno, la particularidad que tiene que esto es, ¿por qué vence el mes anterior? Porque el último día de vencimiento, aquellas opciones con valor intrínseco, o sea, que están para ser ejercibles, automáticamente se van a transformar en el futuro. Como consecuencia, yo lo que tengo son esos 5 días hasta fin de mes para esa posición de futuro, que se me transformó la opción de poder cancelarla con una operación inversa. Entonces, básicamente, lo que me da la posibilidad es que yo tener un futuro y no entrar en el periodo de entrega de mercadería por tener el futuro. No la puedo cancelar, ¿no? Tengo esos 5 días para poder cancelar la posición de futuro. El plazo de ejercicio, o sea, en qué momento yo puedo ejercer mi derecho, como les explicaba, son opciones del tipo americanas. Desde el momento que yo la registré, puedo hacer uso o ejercer mi derecho hasta el momento de finalización del contrato, que sería la rueda anterior a las 5 últimas ruedas del mes del contrato. O sea, en cualquier momento yo puedo ejercer mi derecho, por supuesto que siempre que la opción esté para ser ejercible, ¿no? No lo voy a hacer con una opción que no esté para ser ejercible. El tick mínimo de movimiento de precios del valor de la prima es de 10 centavos de dólar por tonelada. O sea, cuando ustedes vean la cotización de las primas de las opciones, lo que van a estar viendo es un precio por tonelada, ¿no? Es un valor por tonelada. Por supuesto que igual que los futuros, los meses listados son los 18 meses futuros calendario. Los derechos de mercado va a ser de 0 a 10% del valor nocional de la prima, o sea, el P por Q de la prima multiplicada a tamaño del contrato, qué sé yo, un ejemplo. Si la prima
cotiza a $3 por tonelada, bueno, estamos hablando de un contrato de 100 toneladas, como consecuencia estamos hablando de una prima de $300, bueno, el derecho de mercado a cobrar va a ser el 0.10% de esos $300, por supuesto que todo esto está a dólar oficial. Bueno, existe una modalidad operativa, tanto en mercado electrónico como rueda de piso, existen presencia de market maker, que le dan liquidez a este mercado, y por otro lado, y algo muy puntual, y que da para explicarlo un poquito, es el tema de las garantías. Por supuesto que, recuerden que los futuros, los mercados, para minimizar el riesgo de incumplimiento, lo que hacen es exigir garantías a las partes. Bueno, en el caso de las opciones, las garantías no son fijas como en los futuros, va a depender de cierta cantidad de variables, pero acá cabe señalar que los compradores de opciones no tienen riesgo. Como consecuencia, el comprador de un put o el comprador de un call no va a depositar, no se le exigen garantías. Al que se le va a exigir garantías es al vendedor de las opciones, lo que conocemos como lanzadores, ¿no? A esos son los que tienen riesgos y se le van a exigir las garantías. Como consecuencia acá, por eso yo decía, ¿por qué yo le aconsejaría que utilicen este tipo de contratos? Bueno, primero, que la pérdida la tienen limitada a la prima que ustedes pagan, ¿no? O sea, su pérdida está limitada a la prima que pagaron. Si el evento sucede, ustedes hacen uso de su derecho. Si el evento no sucede, ustedes perdieron la prima, que son los X cantidad de plata que pagaron. Y por otro lado, no tienen que hacer integración de garantías, porque como los compradores de opciones no tienen riesgo, no se les exige garantía. Entonces, se olvidan del mantenimiento del mark to market diario del contrato, se olvidan del depósito de garantía, y ustedes lo que tienen es limitado su pérdida, ¿no?, a la prima, y su ganancia ante el evento, o sea, ante el incremento o disminución del precio según el tipo de opción que ustedes tengan, call o put, ¿no? Ante ese movimiento ustedes pueden tener ganancias totalmente ilimitadas. Vamos a bajarlo a tierra esto y vamos a hacer una explicación de la utilización de este tipo de contratos, vamos a ver diferentes ejemplos y diferentes situaciones, ¿no?, para poder entender. Bueno, este es un ejemplo de cobertura a la baja, una cobertura con compra de put. ¿Quién es el que lo puede utilizar esto? El que tiene que fijar precio de venta futuro. Bueno, básicamente un productor agropecuario, ¿no? Sería quien necesita fijar su precio de venta futuro. Bueno, lo que va a hacer, básicamente va a comprar un put, ¿no? Bueno, va a comprar un put. En el ejemplo que vamos a ver, fíjense que acá en rojo les puse el mercado en baja, ¿no? Entonces, este productor agropecuario compra un put y vamos a suponer que el mercado baja y vamos a ver la situación de este ejemplo. Pensemos que es un productor de trigo, ¿no?, que en octubre mira la pantalla de los mercados de futuro y ve que el trigo negro cotiza a $220. Bueno, acá la particularidad y la salvedad que hay que hacer es que los mercados de futuro son descubridores de precios, ¿no? Como consecuencia, las decisiones, los precios que surgen de los mercados de futuro son fuente de referencia para toda la cadena. Como consecuencia, muchas decisiones se toman de producción, de venta, se toman teniendo en cuenta la referencia de los precios de los mercados de futuro, ¿no? Entonces, yo por eso siempre hago referencia que el productor está mirando la pantalla del mercado de futuro para saber cuánto vale su producción en un momento futuro determinado, ¿no? Bueno, este productor de trigo ve que en octubre el trigo de enero cotiza a $220. Bueno, básicamente lo que dice este productor, bueno, me voy a tomar una cobertura de precio para fijar un precio de venta de mi trigo enero, entonces se compra un put. Fíjense en el ejemplo, compra un put de $210, paga una prima de $3 por tonelada. Bueno, ¿qué hace que determine que eligió ese precio de ejercicio? Bueno, básicamente, cuando se compran opciones en los mercados de futuro, se compran opciones out of the money, o sea, opciones que no están para ser ejercidas. ¿Por qué? Porque una opción que no está para ser ejercida no tiene valor intrínseco, como habíamos visto en los ejemplos. Como consecuencia, la prima va a ser más barata. Esto es, voy a poner un ejemplo totalmente absurdo, pero ejemplo al fin. Esto es como cuando nosotros aseguramos una fábrica contra incendios y nosotros contratamos el seguro contra incendios, ¿no? O sea, estamos hablando de un seguro, para llevarlo a este ejemplo, estamos hablando de un seguro out of the money, no sucedió el evento.
Ustedes piensen qué sucedería con la prima del seguro si yo voy a contratar el seguro de incendio de mi fábrica en el momento que la fábrica está ardiendo en un incendio. La compañía de seguro va a pasar dos cosas. Bueno, obvio no me va a asegurar un evento que está sucediendo en este momento. Pero si sucediera que me lo asegurara, como mínimo la prima que me va a exigir es el valor de restitución del bien, ¿no? Se está prendiendo fuego, no, bueno, sí, yo te lo aseguro, te pongo una prima. ¿Cuál es la prima? Y la prima te voy a pedir el mismo valor para restituir el bien más una ganancia. ¿Por qué? Porque el evento está sucediendo y yo lo que tengo que hacer es restituirte el valor del bien, pero el evento en este momento está sucediendo. ¿Se entiende? Bueno, acá pasa lo mismo. Yo no voy a comprar un put de tribonero por arriba de los $220 de precio de ejercicio, porque estaría siendo ejercible, como consecuencia la prima va a ser mayor. Y yo la realidad es que como productor agropecuario vi que me cierra a mí, en mi esquema de negocio, este valor de $210, que está por debajo en este momento, ¿no?, de lo que cotiza el tribonero, pero a mí mi esquema de negocio me cierra. Entonces, básicamente se negocian opciones out of the money. Bueno, en el ejemplo, el productor compra un tribonero a precio de ejercicio de $210, paga una prima de $3 por tonelada. Bueno, recuerden que estamos viendo el ejemplo de un mercado en baja, ¿no? Bueno, llega diciembre y el productor ve que el tribonero cotiza a $200. Bueno, fíjense, cotizaba 220, ahora cotiza a 200. Bueno, ¿qué hago? Yo tengo un put de tribonero a 210. Bueno, ejerzo, el precio me disminuyó. Ejerzo mi derecho, puedo vender a 210 algo que vale 200 en este momento. Bárbaro. Ejerzo mi opción. ¿Qué pasa cuando lo ejerzo? Recuerden que el subyacente es un futuro, ¿no? Entonces, ejerzo mi put y lo que va a pasar es que se me va a registrar una venta de tribonero al precio de ejercicio que yo tenía, $210. Bueno, bárbaro. Me queda registrado una venta de futuro de tribonero a $210. Recuerden que el tribonero en este momento cotiza a $200. Bueno, ¿qué hago? Esta venta la cancelo comprando a 200, ¿no? Y la cancelo contra acá y el diferencial son $10, salvo por compensación. Mi diferencial es una ganancia de $10 por tonelada. Bárbaro. Voy al mercado físico. Recuerden por convergencia, el tribonero en este momento vale 200, el futuro al vencimiento, y el mercado de físico converge, como consecuencia, mi valor de venta en el mercado físico cuando voy a ir a vender es de $200. ¿Cuál es mi resultado en el mercado de futuro? Bueno, yo tuve una ganancia por compensación de $10, ¿no? Como consecuencia, mi precio de venta de mi mercadería va a ser de $210, mismo precio que yo tuve en el precio de ejercicio. Para hacer las cuentas bien finas, yo lo que debería hacer es restarle el costo de la opción, ¿no? Yo pagué $3 por tonelada, como consecuencia mi precio de venta final es los 210, menos los $3 del costo de la opción, mi precio de venta final sería de 207. Bueno, bárbaro. Acá lo que hice es, el evento sucedió, ¿no? Yo hice uso de mi derecho, ¿no? Fíjense que mi precio mínimo de venta estuvo atado a mi precio de ejercicio. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué sucede en el mismo ejemplo si el precio hubiera subido. Bueno, mismo ejemplo. Octubre el tribonero cotiza a 220, me compré un put de tribonero a 210, pagué $3, llega diciembre, el tribonero cotiza a $230, o sea, subió, acá estaba a 220, me compré un put de 210 y ahora cotiza a 230. Bueno, no voy a hacer uso de mi derecho, no voy a vender a 210 algo que en el mercado en este momento vale 230. Dejo expirar mi opción. Me voy al mercado físico, recuerden, convergencia, voy al mercado físico, vendo a $230. Bueno, a esto le voy a restar mi costo de la prima, que fueron $3, como consecuencia mi precio de venta final es de $227. Véanlo cómo definimos la opción. Precio mínimo de venta. Mi precio mínimo de venta vino dado en el ejemplo del mercado en baja, donde yo vendí a 210. ¿Qué pasa en el mercado en suba? Mercado en suba, la ganancia es ilimitada, porque todo lo que suba va a ser ganancia. En este caso, subió a 230. Si hubiera subido a 250, este cálculo hubiera sido 250 menos 3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? Yo fijé un precio mínimo de venta. Mi precio mínimo de venta siempre va a venir dado por la disminución en el precio y ejercer ese derecho que yo tengo a vender. Mi precio, ese es el precio mínimo de venta. Bueno, el máximo de venta puede ser toda la ganancia que yo pueda captar
por incremento en el precio, que es lo que sucedió en este caso. Fíjense que no importa, como en el futuro, no importa el sentido del movimiento del precio, no importa la magnitud, siempre mi precio mínimo de venta va a venir dado por el precio de ejercicio y mi precio máximo de venta va a ser ilimitado a todo lo que pueda subir el subyacente. Vamos a ver ahora un ejemplo con call. ¿Quién estaría usando los call? Bueno, el call lo estaría usando, lo podría estar utilizando. Alguien que está fijando un precio de compra de la mercadería, ¿no? Bueno, lo puede estar fijando, no sé, un molino, un exportador, ¿no? Bueno, ejemplos de compradores que quieren fijar un precio. A ver, recuerden, put, yo fijo un precio mínimo de venta. Con la utilización del call, yo lo que fijo es un precio máximo de compra. Y vamos a ver el ejemplo. Bueno, este es un comprador, ¿no? Puede ser puede ser un acopio, puede ser un molino, puede ser un exportador, cualquiera que esté fijando precios de compra del subyacente. Bueno, mercado en suba, el ejemplo. Bueno, en noviembre la soja mayo ve que cotiza $280. Bueno, quiere fijar un precio máximo de compra. ¿Qué hago? Me compro un call de soja mayo a precio $2.90. Fíjense que también es un call out of the money. No voy a ejercer comprar a $2.90 algo que vale $2.80 y pago una prima de $3. Bueno, repito, estamos actuando sobre comprar opciones out of the money para hacer más barata la prima y como consecuencia hacer un costo comercial, por decirlo de alguna forma, menor, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el mercado futuro? En abril vemos que la soja mayo cotiza a $300, o sea, el mercado subió, valía $2.80 en noviembre. Me compré un call de $2.90 y al momento de la cancelación, o sea, al momento del vencimiento, la soja mayo cotiza a $300. Bueno, como consecuencia, yo estoy comprando un call de $2.90, algo vale 300, voy a ejercer mi derecho a comprar a $2.90, ¿no? Ejerzo la opción, recuerden que estoy comprando en un call, se me va a transformar en una compra de soja mayo a $2.90, algo que vale 300, bueno, salgo por compensación. Si estoy comprado a $2.90, vendo a 300, cancelo y me quedo con una ganancia de $10 por tonelada. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy al mercado físico, en el mercado físico mi mercadería por convergencia vale $300. Bueno, compro en el mercado físico mi mercadería a $300. ¿Cuál es mi resultado en el mercado de futuro? Mi resultado fue de $10. Como consecuencia, mi precio de compra es de $290. A esto, que es el mismo precio de ejercicio que yo tomé, ¿no? A esto le voy a sumar el costo de la opción, que fueron $3 por tonelada. Como consecuencia, mi precio final de compra fue de $293. Fíjense que con la utilización de la compra de un call, lo que estoy fijando es un precio máximo de compra, y el precio máximo de compra va a venir dado al momento de que el mercado suba y yo haga uso de mi opción. Vamos a ver ahora qué hubiera sucedido en el mismo ejemplo si el mercado baja. En noviembre la soja mayo cotiza a $280, mismo ejemplo. Me compré un call de soja mayo a $2.90, pagué una prima de $3 por tonelada. Llega abril. Bueno, veamos que en abril bajó a 270, o sea, en noviembre valía 280, me compré un call de 290 y ahora vale 270. Bueno, no voy a hacer uso de mi opción de comprar a 290 algo que vale 270. Entonces dejo expirar mi opción. Me voy al mercado físico. En el mercado físico compro a 270 por convergencia. A esto le sumo mi costo de opción de los $3 por tonelada. Como consecuencia, el precio final de compra es de $273. ¿Ven que lo que sucedió? Precio máximo de compra. Mi precio máximo de compra va a venir dado por la utilización de mi opción si el mercado subía. O sea, mi precio máximo de compra va a ser 290. De ahí, todo lo que baje, voy a pagarlo menos. O sea, que como máximo voy a comprar mi mercadería a 290. Acá quiero hacer una aclaración. Nosotros dijimos quiénes pueden ser los que utilicen opciones call, todo aquel que fije un precio de compra. Bueno, los calls también lo podría estar utilizando el productor agropecuario. Básicamente, ¿cómo? Bueno, pensemos, como dijimos en un principio, que en la cadena agropecuaria se utiliza mucho la utilización del forward, y no critico para nada la utilización del forward. Está muy bien utilizar el forward, porque el forward lo que tiene es que el productor se siente cómodo,
porque lo que está haciendo es comprometiendo la entrega de la mercadería, fijando un precio y comprometiendo la entrega. Pero tiene un problema el productor con el forward. El problema que tiene es que si compromete entregar mercadería en mayo, vamos a suponer, soja, ¿no? Vamos a seguir con los números redondos. Entonces se compromete y firma una venta de forward con un acopio, ¿no? A $300 por tonelada, ¿no? A entregar en mayo. Entonces llega mayo, el productor le tiene que entregar la soja al acopio, el acopio le va a pagar los $300 por tonelada. Supongamos que el precio al momento de entregar la mercadería disminuyó, o sea, que supongamos que el precio vale $280 la tonelada. Bueno, el productor se va a sentir muy cómodo. ¿Por qué? Porque va a ver que está vendiendo con su forward a 300 algo que en este momento vale $280, entonces dijo, bueno, a mí me sirvió mi forward. Bueno, pensemos que sucede al revés. Si al momento de entregar la mercadería y de cobra $300 por tonelada, que le paga el acopio, pero en ese momento el subyacente, o sea la soja, subió de precio y vale $330. Bueno, va a estar pensando de que hizo un mal negocio, que está vendiendo algo a $300, algo que vale $330. Pero siempre tenemos que pensar en el principio de todo esto. En el principio no sabemos cuánto iba a valer, y el precio de $300 a mí me hacía que mi esquema de negocios, ¿no? de mi margen de negocios, sea el adecuado. Pero bueno, le va a pasar que va a entregar a $300 algo que sabe que vale $330 en ese momento. O sea, todo lo que el mercado suba, no lo pudo captar. Bueno, recuerden el gráfico que yo les mostré de comportamiento de precios cuando empezamos la presentación. Esto sucedió el año pasado. O sea, muchos comprometieron forward a entregar, el precio empezó a subir, y no captaron esa suba de mercado. Bueno, ¿qué tiene que hacer un productor para poder captar esa suba de mercado? Bueno, tiene que armar una estrategia muy simple que se conoce como sintético, ¿no? O sea, el productor lo que tiene que hacer es seguir firmando, si se siente cómodo, su forward en su localidad, es una relación comercial, se conocen hace años, con el acopio de la zona. Lo que tiene que hacer es, bueno, seguir firmando la venta del forward, pero lo que tiene que hacer es, para captar esa posibilidad de incremento de precios, tiene que venir al mercado y comprar un call. Básicamente, si vendo como productor un forward a $300, vengo a Matt Barroflex y me compro un call de $310 y pago una prima, ¿no? Bueno, va a pasar el tiempo, pueden suceder dos cosas. Uno, puede suceder que al momento de entrega de la mercadería, el precio haya bajado, entonces como consecuencia le vendo al acopio a $300 por tonelada, y el precio en este momento vale $280, pero yo compré aparte con call en el mercado, entonces mi precio de venta final va a ser $300 por tonelada, menos el costo de la prima que yo pagué por el call. Ese call expira porque no tiene valor, ¿no? Entonces mi precio de venta final va a ser los 300 que yo le vendí con el forward menos la prima. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué es lo que sucedió el año pasado? Que muy pocos tenían cobertura al alza. Supongamos que vale $330 por tonelada al momento que yo le entrego al acopio. Bueno, le entrego al acopio, el acopio me va a pagar los $300 por toneladas. Pero yo, el diferencial de precios entre 310 y 330, que fue mi precio de ejercicio que yo compré la opción, ¿no? Entre los 310 y todo lo que haya subido, en este caso 320, esos $20 por tonelada lo voy a recibir por el mercado, por el diferencial de precios. Entonces, comprando un call como productor, yo lo que puedo es armar una estrategia sintética donde me aseguro un precio de venta con el forward, pero si el mercado sube, yo voy a poder captar todo lo que sube el mercado. Recuerden que el mercado puede subir de forma indefinida y todo ese incremento de precios lo puedo captar por el lado del mercado y así me voy a sentir contento. Bueno, básicamente, y después lo vamos a poner por ahí, el gráfico del comportamiento de precios de la soja el año pasado, básicamente sucedió esto y muchos no tenían algún instrumento para captar, estaban vendidos en forward, pero no tenían ningún instrumento para poder captar todo lo que subió el mercado. Para ir terminando, este es un ejemplo del visor de precios de las opciones en Matt Barroflex. Bueno, este es el visor de precios de ayer de las opciones. Acá vamos a explicarlo de forma clara. En esta columna están los call, en esta columna están los put. En el medio van a tener los precios de ejercicio. Fíjense,
$4 de intervalo, 2.72, 2.76, 2.80, 2.84, se va incrementando, ¿no?, los strikes. En este momento que yo imprimí la pantalla, que esto fue ayer, recuerden que las opciones tienen un subyacente, y esta que estoy viendo particularmente, esto es opciones de soja, mayo, Rosario 2022. Bueno, en este momento que yo imprimí este visor, el subyacente, que es la soja mayo, el futuro, la soja mayo, cotizaba a $316,90. Fíjense esta particularidad. Fíjense que en los casos del call, hay calls, ¿no?, todo por arriba de los 316,90. ¿Ven? Que para abajo no hay nada. Bueno, ¿por qué? Porque todos estos son out of the money. Estos para abajo serían opciones in the money. Fíjense, todas opciones out of the money. En el caso del put es al revés. Este es el valor de equilibrio, 316,90. Todas las opciones están por debajo de los 316,90 porque son put out of the money, y por arriba son todas opciones in the money, que no hay, ¿no? Entonces, básicamente lo que se negocian son opciones out of the money, porque vuelvo a repetir, no voy a ir a comprar o vender algo que esté sucediendo en el momento. Bueno, acá básicamente lo que van a tener es, bueno, esto sería compra-venta en los dos, ¿no? Porque es lo mismo, estos son para call, estos son para put. Compra o venta van a tener la prima ofrecida y la prima demandada y la prima ofrecida. Ven, por ejemplo, en este es un call de 3.20, ¿no? Pagan $13, venden a 14,40. Fíjense que a medida que está más out of the money, a medida que va incrementando el precio de ejercicio, el valor de la prima va disminuyendo. ¿Por qué? Porque las opciones out of the money recuerden que tienen valor intrínseco 0, ¿no?, pero tienen valor tiempo. Pero cuanto más el precio de ejercicio es más grande, este valor tiempo disminuye más, ¿no? Porque la probabilidad que este precio de equilibrio se vaya incrementando va disminuyendo. Como consecuencia, las opciones valen menos. Por eso les digo que cuanto más lejana sea el valor de ejercicio al precio del subyacente, van a pagar una opción de menos prima, ¿no? Bueno, compra-venta, volúmenes de venta, último, o sea, el último precio negociado, vean, se negoció a $13, a $10, a 9, a 7, según el precio de ejercicio. La variación en términos porcentuales con respecto al cierre del día anterior, el volumen operado en cantidad de contratos de cada una de las opciones, este es el cierre del día anterior de esta opción. Bueno, volatilidad implícita es un dato de cuál es el movimiento de precio de la opción en términos porcentuales que ha tenido en determinado tiempo. El open interest, que sería la cantidad de contratos abiertos. Esto es una medida de liquidez en los mercados que le dicen cuánta cantidad de contratos abiertos hay por cada opción. Bueno, fíjense qué liquidez hay, más allá de que dicen, no, pero el mercado de opciones tiene poca liquidez. Liquidez hay, liquidez existe. Lo que pasa que, bueno, hay que darle la orden a su agente para que negocie la opción que más a ustedes les represente, pero existe la volatilidad. Bueno, y en el medio dijimos que está el strike. De este lado tienen la misma información, pero para las opciones del tipo put, vean que es al revés, cuanto más baja el strike, el precio de la prima va disminuyendo, ¿no? ¿Ven? Porque cada vez tienen, o sea, son opciones que tienen menos probabilidad de volverse ejercibles. Para cerrar, y me gusta cerrar con este gráfico lo que muestra es qué sucedió en los últimos 30 años en los volúmenes en los mercados de futuro, ¿no? La utilización básicamente por parte de todos los actores de los mercados, ya sea como cobertura o como alternativa de inversión. Bueno, básicamente este gráfico sigue una correlación en forma directa de lo que sucedió en la macroeconomía argentina en los últimos 30 años, ¿no? O sea, fíjense a principios de los 90, el bajo volumen que existía. De hecho, los primeros 3 años seguía existiendo la Junta Nacional de Granos, que era un ente que regulaba el comercio de granos. Como consecuencia, era un mercado intervenido y el desarrollo de los mercados de futuro no tenía razón de ser porque había una intervención muy grande en los mercados. Como consecuencia, los precios, no existía la volatilidad de precios como para utilizar los mercados. Bueno, en estos años fue donde se disuelve la Junta Nacional de Granos y la utilización empieza a crecer
a un ritmo bastante importante dentro de lo que era la relación de PBI agropecuario, de la cosecha agropecuaria con respecto a lo que se utilizó las coberturas. Bueno, básicamente miren lo que sucedió a partir de 2001, 2002, esto es lo que sucedió en la Argentina en general, no solamente en los mercados de futuro, una destrucción en todo sentido de valor, ¿no? Hubo, bueno, los mercados de futuros no fue ajeno a esto. Fíjense lo que sucedió, empezó a incrementarse muy de a poco los volúmenes. A ver, miren, para llegar a lo que había sucedido en el año 2000, hasta dónde tuvimos que llegar, ¿no? Tuvimos que esperar hasta el 2012 para poder superar el año 2000, que había sido el de mayor volumen histórico, ¿no? Bueno, así que bueno, hubo muchos años de remar y de que los mercados vuelvan a hacer referencia de precios. Bueno, hasta que llegamos 2018, 2019, 2020, récord histórico en los más de 110 años de existencia de los mercados del futuro. Bueno, acá hubo varios factores. Uno de los factores es, primero, que, bueno, que la utilización de las coberturas se va, en la producción agropecuaria va cada vez teniendo más sentido utilizar estos instrumentos para minimizar los riesgos. Por otro lado, el sector financiero ha empezado a ver a los commodities de origen agropecuario como una alternativa de inversión. Esto se dio, y esto tuvo mucho que ver, la fusión entre Matva y Rofex. Pensemos que la fusión de Matva y Rofex primero empezó una integración de los mercados en el año 2018, donde se terminó dando, 2017 se empezó a dar una integración, donde en el año 2019 se terminó dando una fusión. Éramos dos mercados, uno era Matva y otro era Rofex. Matva tenía más la referencia en commodities de origen agropecuario, Rofex tenía más la referencia financiera. Bueno, la fusión lo que hizo es darle mucho más visibilidad a los productos agropecuarios de la mano del know-how de Rofex al sector financiero. Entonces, como consecuencia, hoy tenemos mucha participación del sector financiero en lo que es la utilización de estos instrumentos, muchos bancos interesados por operar, muchos ALICs muy financieras. Bueno, repito lo que habíamos dicho en un principio, esto es positivo porque básicamente lo que nos da es una mayor liquidez, como consecuencia de darle mayor liquidez a aquellos que utilicen los instrumentos como cobertura de precios, lo que van a encontrar es con un mercado mucho más líquido a que su costo de cobertura va a tender a disminuir, ¿no? Fíjense lo que sucedió, récord histórico 2020, récord histórico en los 110 años de historia de los mercados de futuro, 53 millones de toneladas. Bueno, ¿qué está sucediendo en el año 2021? Estamos en 44 millones de toneladas, por supuesto que falta una semana más de septiembre, falta todo octubre, todo noviembre y todo diciembre. Nosotros creemos que vamos a superar el récord histórico del año 2020, en el año 2021, estamos trabajando para eso, pero bueno, somos optimistas, pero acá lo que tiene que tener en claro es que primero, la utilización por parte de toda la cadena y por parte de todos los actores financieros se va incrementando. De hecho, históricamente la utilización de los mercados con respecto al volumen que pasan por los mercados, con respecto al PBI agropecuario, estaba en una relación más o menos del 25-30% que pasaban por los mercados de futuro con respecto a la producción agropecuaria. Bueno, en el año 2020 hemos superado el 40%, 41% de participación en los mercados de futuro con respecto al PBI agropecuario, ¿no? O sea, hemos incrementado la participación en los mercados de futuro. Eso quiere decir que a medida que se incrementa la producción agropecuaria, se va incrementando un poco más, se va incrementando la utilización de estos mercados. Así que bueno, yo considero que para ser eficiente el negocio agropecuario y para poder minimizar estos riesgos de precios que estuvimos viendo, es fundamental utilizar estos tipos de mercados. Así que bueno, bienvenidos a todos aquellos que quieran descubrir y utilizar esta herramienta como administración del riesgo. Bueno, eso fue todo. Yo dejo ahí mi mail, pero bueno, por supuesto que para cualquier duda o consulta, Cristian o Walter acá de Nassini les van a responder a cualquier tipo de inquietud de cómo poder tomar las coberturas, pero bueno, yo les agradezco mucho, no sé si nos hemos extendido mucho en el tiempo, pero bueno, les agradezco mucho y esperemos que se haya entendido un poco la utilización de estos contratos. Bueno, muchas gracias, Federico, muy esclarecedor, bárbaro. Y dejo abierto el espacio para preguntas, el que quiera ir consultando, vamos a ir
haciendo algunas preguntas para Federico, al que le haya quedado alguna inquietud. Tenemos algunas preguntas, Federico, si querés te voy comentando. Dale. Nos preguntan, ¿se puede dar que una opción esté in the money y te pidan márgenes y diferencias diarias, y esto a qué se debe? Nos consultan. Es muy buena la pregunta. Bueno, el tema es así. Nosotros dijimos que el comprador de opciones no se le exige márgenes, ¿no? No se le exige margen al comprador de opciones siempre que la opción esté out of the money, ¿no? El problema es que cuando la opción se vuelve in the money, el comprador también entra en riesgo, ¿no? Vamos a poner ejemplo. Me compro un call de 300, vale 2.80 el subyacente. O sea, no pago, no me van a exigir márgenes en garantía. Ahora, cuando el precio del subyacente empieza a subir por arriba de los $300, ¿no? Va a empezar a haber una exigencia de garantías. ¿Por qué? Porque el comprador de la opción va a recibir la diferencia de precios por todo lo que se incremente el subyacente. Ejemplo, si estoy comprado con un call de 300 y el subyacente pasa a valer $310, ¿no? El mercado, a mí el comprador, me va a dar esos $10 de diferencia. Como consecuencia, al darme esos $10 de diferencia, yo ya entro en riesgo. ¿Por qué? Porque si el mercado se da vuelta y vuelve a bajar, esos $10 los tengo que devolver. Y como consecuencia el mercado tendría que tener una garantía depositada para saber y asegurarse que si se da vuelta al mercado, yo devuelva esos $10. Ahora, la exigencia va a existir, pero básicamente casi es como que no la van a ver, porque se va a compensar la diferencia que cobro con respecto a la garantía exigida. ¿Se entiende? Ahora, si yo me quiero llevar el efectivo por esa diferencia de esos $10, lo que puedo hacer es llevarme esos $10 y poner un activo financiero en garantía. ¿Para qué? Para quedarme con el efectivo y quedarme con el costo de oportunidad del dinero. Ahora, si yo no optara por eso, se me va a compensar la diferencia de precio con la garantía exigida por haber entrado la opción en in the money, ¿no? Perfecto, perfecto. Tenemos otra consulta. Nos preguntan hasta cuándo tenemos tiempo para cancelar el futuro y no entrar en el periodo de entrega de la mercadería. Bueno, en el caso del futuro, muy buena pregunta porque yo no hice referencia a eso. En el caso del futuro, recuerden que el futuro vence la rueda anterior a los 5 últimos días del mes del contrato, ¿no? O sea, para no entrar en periodo de entrega de mercadería, ustedes tendrían que estar cancelando el futuro el mes anterior. O sea, antes de fin de mes, ¿no? O sea, si estamos hablando de una soja mayo, los últimos días de abril estar cancelando la posición. Perfecto. Acá tengo una, Cris, que tiene ¿Sí? relación con la anterior. Por ejemplo, en el caso del call comprado, bien, a 300, cuando el call sale 302, el mercado, en el market market, me acredita $2. Esos mismos $2 pueden servir de garantía de ese mismo call. Si yo no los retiro, en caso de retirarlos, podría integrar una garantía con un aforo, ¿verdad? Exacto, exacto. Bien, Exacto. Fede. O sea, vos lo que haces es quedarte con el costo de oportunidad del dinero porque te llevas los $2 y ponés un activo financiero. ¿Sí? Perfecto. Y esos $2, me preguntan acá si son $2 a tipo de cambio de plataforma de Rofex o son $2 billete. No. Cuando se acreditan los $2 y yo los $2 no los retiro, ¿no? Son $2. Ahora, cuando yo decido retirar, cuando yo cobro esos $2, son pesos al tipo de cambio de plataforma Mateo Rofex. O sea, si el Bien, tipo de cambio de Mateo Rofex, básicamente es un tipo de cambio oficial, ¿no? bien. Excelente. Perfecto. Ojo, muchos dicen, pero $2 oficial. Pero ojo, cuando integrás las garantías o integrás la diferencia, también son $2 oficial, ¿no? Perfecto. En el caso de las garantías, digamos, ¿qué tipo de activos podemos poner? ¿Cualquier activo financiero o dólares? Perfecto, claro, sí. A ver, siempre lo que recomendamos es que no pongan los dólares por una cuestión de costo de oportunidad, ¿no? Pero bueno, a ver, tienen cuotas parte de fondo común de inversión, activo de renta fija, activo de renta variable, avales. Si sos una pyme, podés poner, y tenés una relación con una SGR, podés poner avales de SGR, podés poner un aval bancario, podés poner un certificado de plazo fijo endosado a favor de Mateo Rofex. O sea, hay una cantidad de instrumentos importantes, títulos públicos, ¿no? Hay una cantidad de instrumentos importantes que pueden integrar como garantía. Perfecto. ¿Alguna consulta más? Si no, Walter, vamos cerrando. Perfecto. No, por ahora Perfecto. las consultas está bien.
Perfecto, les agradecemos a todos los que participaron, a todo el equipo de Matbar Rofex, a Melina, a Julián, y bueno, quedamos abiertos con Walter a cualquier tipo de consulta o armados de estrategias, el seguimiento, el asesoramiento, como siempre, estamos ahí al pie del cañón para poder asesorarlos. Muchas gracias a todos por participar. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Walter y Hasta Cristian. luego. Estamos en Gracias. contacto. Hasta luego. Gracias.